Miren, hablar de corrupción en la República Dominicana no es paja de coco o no es un rulo como dice un político, Lidio Cadet. No es un rulo. ¿Por qué? Porque habría que remontarse desde el inicio de la independencia de la República en el 1844. Desde ahí vienen los problemas de corrupción en los gobiernos. Desde ahí. ¿Por qué? Porque cuando se restaura la República, se encamina la República a un desarrollo político económico, pues aparecen corruptos y corruptores políticos que meten las narices hasta donde menos pueden llegar. Y si comenzamos, por ejemplo, cuando en el año de 1849 a 1855, cuando Buenaventura Báez, que aparentemente se pensó que era más o menos una persona honrada y serio, Macete en su último mandato pues fue finiquitado, como dicen, fue derrocado mediante un golpe de Estado. ¿Por qué? Por actos de corrupción financiera. Intentó hacer unos actos financieros apegados a la corrupción, pues fue desplomado, destrozado del poder. Pero la cosa no se para ahí. Luego en 1882 hasta 1899, entonces entra Francisco Ulises Espaillá. Francisco Ulises Heró. Espaillá, otra fragancia. Francisco Ulises Heró. Ulises Heró, alias Lilis. Este era más gato que los gatos, demostrando, haciendo pago con cosas de las instituciones del Estado, corrupto hasta los tuétanos. Pero pensábamos que entonces ya estábamos en pleno siglo allá atrás, en el 19, finalizando el 19, y cuando entra ya el 20 prácticamente, en el 1924, entonces entra Horacio Vázquez, que se pensaba que era un señor muy decente. A lo primero fue decente antes de estar en la presidencia, fue un gran agricultor, y en el 1924 le dieron para abajo. Entonces le dio para abajo el duro, el verdugo, donde la corrupción se amparó hasta los últimos estamentos del Estado. Llega al poder en el 1930 Rafael Leónidas Trujillo Molina, el jefe. Derrocó a Horacio Vázquez y se montó ahí. Horacio Vázquez desistió porque eran tantos los asuntos de corrupción que le faltaban 2 años a su gobierno y prefirió no continuar, y se hicieron elecciones en el 30 y se montó Trujillo con el apoyo de los norteamericanos que habían invadido en 1916. Pero Trujillo fue lo más galopante, porque Trujillo se apropió de las propiedades del Estado. Esa fue la corrupción más brava, porque él depredó el Estado, o sea, se apropió de los bienes del Estado. Él era el único dueño absoluto, tanto de las cosas del Estado como del sector privado, de algunos, diríamos, terratenientes, como el caso de Juancito Rodríguez, que era su compadre y quería apropiarse de cierto ganado y no le salió. Al fin y al cabo, Juancito le dio 24 horas para que se fuera del país. Tuvo que arrancar y dejarle todo al jefe. Trujillo dura 31 años dando funda. Después de Rafael Leónidas Trujillo, con todas sus máculas de corrupción, entonces viene Joaquín Balaguer Ricardo, alias Lito, Don Lito, y viene con un gran eslogan denominado en el 1966: Joaquín Balaguer es la paz. Era el remanente de Trujillo. Y este expresidente, pues afianzaba la corrupción y decía que la corrupción era un desliz, que era como algo así pasajero, pero sin embargo admitió que 300 de sus funcionarios pues se hicieron millonarios. O sea, aplaudiendo la corrupción,
Luego de Joaquín Balaguer, entonces entran los denominados partidos liberales, llámese Partido Revolucionario Dominicano, Partido de la Liberación Dominicana, y en el 1978 entonces le dan el fundazo a Balaguer y lo sacan del poder, llegando al poder don Antonio Guzmán Fernández en el 1978, el cual terminó lamentablemente y penosamente quitándose la vida en un baño privado en el Palacio Presidencial por culpa del esposo de su hija Sonia, con unos actos grandes de corrupción. Y este señor, al ser tan honrado, su cabeza no podía guardar ese daño a su gobierno democrático, el cual implementó don Antonio Guzmán Fernández. Siguen los gobiernos liberales y en 1982 se monta Salvador Jorge Blanco. Recordar esa campaña donde usaban hasta pala mecánica para usarla en caravana, donde decían, ¿y quién es que salva a Salvador? ¿Quién? Eso lo vi yo en el Estadio Quisqueya, eso era tremendo. Y llega Salvador Jorge Blanco en 1982. Lamentablemente terminó su gobierno, diríamos, en el zafacón de la historia política, degradado, corrupción hasta los tuétanos, los comedores económicos, eso fue el diablo. Había que buscarle al difunto Cuervo Gómez, había que buscarle 20,000 pesos los viernes. Y es tan tal esa situación de corrupción en los comedores económicos que una piña en ese entonces, en el 1982-84, la valoraban en 16 pesos, según cuentan las tesis doctoradas de los Pina Acevedo en defensa del Estado, que recuerdo haberla leído. Había que buscarle 20,000 en ese entonces a Cuervo Gómez todos los viernes. Y terminó Jorge Blanco siendo condenado a 20 años por corruptos. Lamentablemente, la corrupción sigue dando pasos agigantados en todos los gobiernos, tanto liberales como de dictadura. Bueno, se va Salvador Jorge Blanco, en el 1986 regresa Joaquín Balaguer Ricardo, ciego, completamente ciego, en la cual le decían que aquí cómo iba a gobernar, y él decía que él no iba al palacio a saltar la aguja. Se reivindicó Balaguer después de 10 años y volvió al palacio a gobernar. Y luego se arma el caos político por el mismo asunto de corrupciones, tanto partidaria como de sociedad, y llegan a un acuerdo entonces para montar las elecciones haz de tiempo por el caso de que le había robado las elecciones a Peña Gómez, a Bosch en el 90, y llegaron a un acuerdo entonces, y viene entonces en el año de 1990 y deja en el 86 Joaquín Balaguer sus actos de corrupción también, que están ahí muchísimo, con el asunto de eléctrico, muchísimas cosas. Entonces vienen los arreglos políticos. En el 1996 se monta el Partido de la Liberación Dominicana, en este entonces el primer gobierno de ese partido, Leonel Antonio Fernández Reina, con la confabulación y los apoyos de Joaquín Balaguer, el Partido Reformista. 3 veces presidente, dejó su impronta en el Estado dominicano, construyó parte del Estado, igual que Balaguer, pero dejó su ribete de corrupción ahí fresquecito. Dura 12 años, sigue el Partido de la Liberación Dominicana, y luego viene Danilo Medina Sánchez en el 12. Presidente cambia el paradigma de hacer política y se acerca a los pobres, cambia el paradigma de que los presidentes eran como dioses aquí en la tierra, visita a los pobres, visita el campo, y hace una revolución democrática como ningún otro presidente, pero deja también una estampa de corrupción en los gobiernos. Gobierno bueno, pero funcionarios corruptos y corruptores, al extremo de que su propia familia lo metieron al medio, los degradaron al presidente Danilo Medina, siendo un hombre hasta ahora, que sepa yo, serio y honrado, pero con un séquito de ladrones, corruptos y corruptores. El pueblo desesperado, en una trampa por organismos internacionales, en el año 2020, en el apogeo de un cierre mundial con el asunto de la pandemia del COVID, entonces le hacen una trampa. Salen las protestas a las calles, en la Plaza de la Bandera, y que quieren que el partido de gobierno en ese entonces, Danilo Medina, salga del poder, y acaban con los funcionarios, acaban con Danilo, le vocean ladrón a todo el mundo, y esto y para afuera que van, y el diablo y su hermano. Se divide el PLD y se monta entonces el Partido Revolucionario Moderno en el poder en el 2020, que es un hijo de la misma calaña política del PRD. El pueblo quería un cambio, y el cambio salió bastante costoso al pueblo dominicano, porque en este momento le ha tocado
en la cara y le ha caído en la saliva, como se dice, en la cara al presidente de la República, donde decía que en su gobierno no iba a existir corrupción y que los corruptos irían a la cárcel. Sin embargo, hoy en día se destapó la caja de Pandora, según dicen los grandes economistas, con el escándalo más grande de la historia, porque ha sido un escándalo el de SENASA, que ha tocado las fibras más íntimas del ser humano, la salud. También no ha concluido el gobierno su segundo mandato o periodo, y ya tiene estampa rapante en la historia de la corrupción administrativa. Más sin embargo, su directora de Comisión de Ética Gubernamental dice que hay 275 expedientes de corrupción que ella ha depositado. Sin embargo, el Ministerio Público denominado Ministerio Público Independiente no hace nada. Esperemos que en este momento el Ministerio Público pues haga justicia con los hijos de Machepa, como decía Juan Bosch, y que siga el mambo, porque esto no se para ahí, muchachos. Uno ha visto que el presidente Luis Abinader, la manera en cómo le ha sacado los pies a funcionarios mientras ellos meten la mano. Porque desde su gobierno, desde el primero, vimos suspensiones, cancelaciones, que servidores fueron apartados de sus funciones por supuesta corrupción, aunque no se demostró nada, porque algunos casos... De la lotería. Ese sí fue condenado. Ese fue condenado, pero otros que no fueron a la justicia, simplemente pues lo destituyeron de una manera pues quédate tranquilo ahí, quédate tranquilo, o tú mismo tómate una licencia, que algunos se quedaban por ahí mismo, una licencia médica eterna. Pero señores, no, y a otros se lo mandaron para consulado, porque Bartolomé Pujol salió del escándalo para un consulado a beber vino. Ese como que fue premiado. Pero bueno, la corrupción definitivamente ha sido un cáncer silencioso y que se ha dado en todos los gobiernos, en la mayoría de los gobiernos, como mencionó Elías. Señores, y uno se pregunta, pero es tan difícil para algunos funcionarios, señores, ser honesto. Sí, es difícil. Es tan difícil usted manchar su reputación, señores, su dignidad, su familia. Hay familias que no aguantan ver a un hijo de ellos señalado. Que yo digo quizás por cómo me criaron, por disparate, por 2 o 3 pesos, porque entienden que estando en el poder se vuelven invisibles, que no van a dejar huellas. Aquí, aunque sea en el tiempo que sea, las cosas se saben. Y cuando no se demuestra nada, es peor, porque como quiera usted va a cargar con esa mancha indeleble, señores. No, porque a ti, por ejemplo, tú sales de Maduro en calzoncillo, preso y el caquito y la cosa, y tú duras 3 semanas en los medios de comunicación, primera plana, y dándote tendencia. Funda. Y cuando 18 meses, 4 años, cuando ya el proceso se extingue, que te descargan, entonces te ponen en el periódico, en el área de los clasificados, un cuartico al fondo. Entonces, para la gente, para el pueblo llano, aunque usted haya salido absolvido del proceso, usted es culpable, y eso pasa mucho. Los sistemas democráticos vienen con esa imperfección, o sea, es como dice el maestro Elías, desde la fundación de la República nosotros hemos tenido corrupción, salvo alguna excepción, Juan Pablo Duarte, que cuando fue general devolvió el dinero que le sobró, que es un gesto que eso no lo hace todo el mundo. Ulises Francisco Payá duró 6 meses siendo presidente, fue un presidente digno, que se salió de ahí porque veía la situación, lo que pasaba, y a Juan Bosch lo hicieron saltar del cargo. Sin embargo, precisar que si los gobiernos de la Pantera Negra, de Lilis, y sobre todo los gobiernos de Trujillo, nosotros no fuéramos la sociedad que somos hoy. O sea, el Estado moderno lo construyó Trujillo. Y como él era dueño de todo, pues sí, él era dueño de todo y construyó todo para beneficiarse él y su familia. Pero todo lo que hay en el país al día de hoy, todas las instituciones, fueron creadas en el gobierno de Trujillo. En el gobierno de Lilis,
Lilis fue quien definió los padres de la patria. Mientras pasó la guerra de restauración, el primer gobierno de Luperón, luego vino un gobierno de Lilis, después volvió Luperón. Entonces Lilis dijo, mire, los padres de la patria son Juan Pablo Duarte, Francisco Rosario Sánchez y Ramón Matías, y se acabó. Mientras tanto, no había las consideraciones necesarias para asumir una postura, porque siempre habían divagaciones. Él definió, son estos tres, y creó el Panteón y le dio para allá. Bueno, el Panteón se creó también más para adelante, pero fue el que dijo, mira, los padres de la patria son estos tres. Bueno, en tal sentido, para concluir con ese tema de los asuntos de la corrupción del inicio de la formación de la República, ahí los políticos deben de analizar a Juan Bosch y a Francisco Ulises Payá, que son los dos modelos de gobierno que nunca tocaron o fueron los menos, que no fueron corruptos, y decir que a la corrupción no se le puede tener miedo, ni se puede decir que no se puede. Sí se puede cuando existe voluntad de los gobernantes, de la sociedad y en sentido general de todo aquel que quiere una mejor nación y que quiere un mejor porvenir para las generaciones que están ahí pendientes quizás en hacer gestiones políticas diferentes a las que se hacen en la actualidad, con pensamientos meramente patrióticos. Así que a la corrupción vamos a decirle no.